La planta que tienes en tu terraza lleva años creciendo a la mitad de su velocidad real. No porque esté enferma, no porque el suelo sea malo, sino porque nadie te enseñó que el aloe vera tiene raíces superficiales de apenas 15 centímetros de profundidad, que responden de forma inmediata a la presencia constante de humedad justo debajo de ellas. Eso lo sabían los romanos hace 2000 años. Aparece documentado en el primer libro de agricultura de la historia humana. ¿Por qué no lo sabes tú? El agua que usas para regar tu aloe no llega donde tiene que llegar. Eso no es una opinión. Es física. Cuando riegas desde arriba, entre el 30 y el 50% del agua se evapora antes de alcanzar las raíces. Lo que queda satura la superficie durante unas horas y luego se va. Las raíces no construyen densidad. No se extienden lateralmente. No optimizan la absorción de minerales. La planta sobrevive, pero no explota. Y mientras tanto, el precio de los productos comerciales que contienen gel de aloe no para de subir. Un litro de gel puro certificado cuesta hoy más de 15 euros en cualquier supermercado europeo. Una planta adulta bien desarrollada puede producir ese mismo litro cada temporada, pero solo si crece como tiene que crecer. Y la diferencia entre una planta que crece y una que simplemente existe está, literalmente, a 12 centímetros bajo la tierra. Este canal existe para recuperar lo que el sistema agroindustrial moderno dejó de enseñar, porque no le convenía. Hoy vas a entender el principio detrás del método de irrigación subterránea con vasijas de arcilla porosa. No es una teoría, es una técnica con 4000 años de historia documentada en 3 continentes distintos. Y al final de este video vas a tener en tus manos un protocolo completo que puedes instalar en tu jardín o en una maceta grande este mismo fin de semana. Sin herramientas especiales, sin gasto significativo, solo arcilla, agua y el conocimiento que alguien decidió no incluir en los libros modernos. Imagina el norte de África en el año 200 a.C. El calor es físico. Aprieta. La tierra cruje bajo las sandalias como si estuviera viva de sed. El aire huele a polvo mineral y a tomillo seco. Un agricultor bereber carga sobre los hombros una vasija de arcilla sin vidriar, del tamaño de un melón grande. Pesa 3 kilos vacía. Lleva los brazos marcados por años de trabajo. Va a enterrarla entre 2 plantas de aloe. Lo ha hecho su padre. Y el padre de su padre. El conocimiento no tiene nombre propio. No tiene fecha de nacimiento. Aparece documentado por primera vez en el texto agrícola chino Fan Shen Qi Shu, escrito hace más de 2000 años, el libro de agricultura más antiguo que conocemos. Describe exactamente esto. Enterrar recipientes de arcilla sin vidriar junto a las raíces de los cultivos y llenarlos de agua. La vasija no riega. La vasija conversa con el suelo. Cuando la tierra está seca, la succión de la humedad entre el suelo y el agua dentro de la vasija hace que el líquido atraviese los poros microscópicos de la arcilla, gota a gota, exactamente donde la raíz lo necesita. Cuando el suelo está húmedo, el flujo se detiene solo, sin intervención, sin temporizador, sin tecnología, sin electricidad. El sistema se regula a sí mismo usando únicamente la tensión natural entre suelo seco y agua. Los romanos heredaron esta técnica a través del comercio mediterráneo y la aplicaron en sus jardines y huertos desde la Galia hasta Cartago. La palabra latina era olla, vasija, y así la llamamos todavía. Y luego llegó la irrigación por aspersión, y los canales industriales, y los sistemas de riego por goteo con plástico y presión y repuestos de importación. Y la olla de arcilla desapareció de los manuales, no porque fuera inferior, no porque los resultados fueran peores, sino porque no se podía vender. Aquí es donde el relato se vuelve interesante. El sistema no necesita prohibir una técnica milenaria para hacerla desaparecer. Solo necesita ignorarla. No incluirla en los planes de estudio de agronomía. No financiar estudios comparativos en cultivos de pequeña escala. Dejar que quede como una curiosidad arqueológica, mientras se invierten miles de millones en sistemas de riego tecnificado que requieren infraestructura, repuestos, energía eléctrica y técnicos especializados. Un agricultor con una olla de terracota de 3 euros no necesita nada de eso. Puede regar con agua de lluvia recogida, puede fabricar su propia vasija, puede ser completamente independiente del suministro comercial de agua a presión. Y esa autonomía no le conviene a nadie que venda agua, fertilizantes solubles o sistemas de riego por catálogo. El mercado mundial de sistemas de irrigación agrícola mueve más de 12.000 millones de dólares al año. La olla de arcilla no aporta ni un euro a esa cifra. Un estudio publicado en 2013 en Kenia, comparando el sistema de vasija enterrada con el riego por surco convencional, encontró que la olla ahorraba el 97% del agua aplicada para maíz.
No el 30%. No el 50%. El 97%. Con un aumento en el rendimiento por unidad de agua del 32% para el maíz y del 43% para el tomate. Y la Universidad de Arizona publicó en 2021 un análisis técnico confirmando que el sistema de olla puede ser igual o ligeramente superior al riego por goteo en eficiencia, porque el agua va directamente a las raíces sin pérdidas intermedias. El defecto que el mercado le atribuye a la olla de arcilla es que es demasiado simple, demasiado barata, imposible de patentar, imposible de hacer depender a nadie de ningún proveedor. Eso, precisamente, es su mayor virtud. Ahora viene la parte donde la ciencia moderna y el conocimiento ancestral dicen lo mismo con palabras distintas. El aloe vera es lo que los botánicos llaman una planta CAM, metabolismo ácido de las crasuláceas. Eso significa que abre sus estomas de noche para absorber CO2 y los cierra de día para no perder agua. Un mecanismo de eficiencia hídrica tan sofisticado que hace que el aloe use 5 veces menos agua que una planta convencional de tipo C3. 5 veces. Eso equivale a comparar el consumo de un motor diésel moderno con el de un tractor de los años 50. Pero este mismo mecanismo tiene una consecuencia que casi nadie explica en los blogs de jardinería. El aloe responde de forma activa a la presencia de humedad en el suelo. Sus raíces, que alcanzan una profundidad promedio de solo 15 centímetros, según un estudio publicado en la revista Industrial Crops and Products, en 2021 por Singh et al., crecen en dirección a las fuentes de agua. Si hay una vasija de arcilla húmeda a 10 o 12 centímetros de profundidad, las raíces la rodean, la envuelven, construyen una red de contacto. Forman lo que los investigadores de la Universidad de Arizona en su publicación ACT-LO 511 de 2021 describen como una alfombra densa de raíces, visible a simple vista cuando desenterras la vasija al final de la temporada. Esa densidad radicular no es solo un dato visual. Tiene consecuencias directas. Aumenta la superficie de absorción. Mejora la captación de nitrógeno y fósforo, los dos nutrientes que más limitan el crecimiento del aloe en condiciones domésticas. Un estudio publicado en Scientific Reports en junio de 2024 por investigadores iraníes demostró que la mejora en la disponibilidad de nitrógeno y fósforo en la zona radicular del aloe vera barbadensis aumentó de forma estadísticamente significativa el peso fresco de las hojas. El peso fresco de las hojas es exactamente el indicador de crecimiento real que nos importa, no el número de hojas, el volumen, la densidad, el gel acumulado. Dos lenguajes separados por 2000 años describiendo la misma verdad. Llevar agua constante y regulada directamente a las raíces produce una planta radicalmente distinta a la que sobrevive con riegos superficiales irregulares. Antes de darte el protocolo hay que ser honesto sobre lo que esto no es. La honestidad aquí no es una debilidad del argumento. Es lo que diferencia a este canal de un infomercial. La olla de arcilla no es un sistema adecuado para semillas recién plantadas. Las semillas necesitan humedad superficial constante y la olla trabaja en profundidad, fuera del alcance de una semilla que todavía no ha desarrollado raíces. Si tu aloe está en una maceta de menos de 25 centímetros de diámetro, el sistema no tiene suficiente volumen de suelo alrededor de la vasija para crear la zona de humedad óptima. Y el aloe vera, aunque es una planta resistente a la sequía, puede desarrollar pudrición radicular si la vasija pierde más agua de la que el suelo puede gestionar. Esto ocurre especialmente en suelos con muy poca arena o en ambientes con poca ventilación. La clave no es inundar, es mantener la zona radicular en lo que los agrónomos llaman capacidad de campo. Ese punto donde el suelo tiene agua disponible pero también conserva el espacio de aire en sus poros que las raíces necesitan para respirar. Esto no es una fórmula mágica, es una herramienta precisa. Y como toda herramienta precisa, funciona de forma extraordinaria en el contexto correcto y de forma mediocre fuera de él. El protocolo se llama el despertar de la raíz. Necesitas 4 materiales. Primero, una maceta o espacio de jardín con un mínimo de 30 centímetros de diámetro, idealmente 40 o más para una planta adulta. Segundo, una vasija de terracota sin vidriar de entre 10 y 15 centímetros de altura. Es fundamental que sea sin vidriar. El vidriado cierra los poros y convierte la vasija en un recipiente estanco. Sin poros no hay osmosis. Sin osmosis no hay irrigación. Si no encuentras una vasija específica para este uso,
2 macetas pequeñas de terracota sin agujero de drenaje pegadas por la base con silicona impermeable apta para jardín, funcionan con la misma eficacia. Tercero, una mezcla de compost maduro con tierra arenosa en proporción 1:3. El componente de arena es crítico porque garantiza que el agua se mueva lateralmente desde la vasija en lugar de acumularse directamente bajo ella. Cuarto, una piedra plana o un platillo pequeño como tapa. Paso 1. El acondicionamiento. Llena la vasija de agua y déjala sumergida en un cubo durante 1 hora completa antes de enterrarla. Este paso, que el 90% de los tutoriales omite, es el más importante. Satura los poros de la arcilla desde el exterior hacia el interior, invirtiendo la dirección habitual del flujo. Esto impide que en los primeros 2 o 3 días la vasija recién enterrada absorba agua del suelo en lugar de liberarla. Sin este paso, el efecto inicial es el contrario al deseado. La vasija se convierte temporalmente en una esponja que extrae humedad de las raíces en lugar de aportarla. Paso 2. La instalación. Cava a 8 centímetros laterales de la base del aloe y a una profundidad de 12 centímetros. No caves directamente bajo el tallo. El objetivo es que la vasija quede en la zona donde las raíces laterales del aloe se extienden, no directamente sobre el sistema radicular principal. Coloca la vasija con la abertura hacia arriba, sobresaliendo no más de 2 centímetros de la superficie del suelo. Rellena el espacio alrededor de la vasija con la mezcla de compost y arena. Presiona con firmeza con los dedos en capas de 3 centímetros. Este paso es técnico, no cosmético. El agua no se mueve a través de bolsas de aire. Solo se desplaza a través del contacto sólido y continuo entre el suelo húmedo y la pared de arcilla. Una sola bolsa de aire interrumpe el flujo completamente en esa dirección. Paso 3. El pulso. Llena la vasija completamente con agua limpia. Cubre la abertura con la piedra plana o el platillo para reducir la evaporación superficial y evitar que insectos, tierra o residuos entren en la vasija. Revisa el nivel de agua cada 3 días en verano, cada 5 o 6 días en primavera y otoño, y cada 10 días en invierno si el aloe está en exterior con temperaturas frescas. Cuando el nivel baje al 50%, rellena. No esperes a que se vacíe. Un volumen de 1 litro de agua en la vasija irriga eficazmente una zona radicular de unos 30 centímetros de radio en suelo, con composición normal. Un aloe adulto en maceta grande o en jardín necesita exactamente esa cobertura. Paso 4. El enriquecimiento. Una vez al mes, en lugar de agua sola, añade a la vasija una mezcla de agua con una cucharada sopera de compost líquido o de té de vermicompost bien diluido en 1 litro. Solo en forma completamente líquida, nunca con partículas sólidas, para no obstruir los poros de la arcilla con el tiempo. Este paso transforma la vasija de un sistema de irrigación pasivo en lo que los textos agrícolas romanos habrían llamado una fuente viva. No solo agua, sino una liberación lenta, constante y regulada de nutrientes disueltos directamente en la zona radicular del aloe. El sistema entrega exactamente lo que la planta puede absorber, exactamente cuando lo necesita, sin que el exceso se pierda por escorrentía o evaporación. Aquí el aloe deja de ser solo una planta. Piensa en cómo creces tú cuando las condiciones son estables, no perfectas, estables, sin los ciclos extremos de abundancia y escasez que agotan cualquier sistema vivo. El aloe vera tiene en su genoma, literalmente codificado en su ADN, más del 60% de genes relacionados con la tolerancia a la sequía. Lo descubrió un equipo de investigadores del Instituto de Biología Computacional de la India en un estudio publicado en iScience en 2021. Esta planta evolucionó durante millones de años para resistir lo peor, para aguantar, para no morir. Eso es notable. Pero resistir no es lo mismo que florecer. Sobrevivir no es lo mismo que crecer. Y la diferencia entre los dos estados no está en el genoma del aloe, está en lo que tú le das. Los textos chinos de hace 2000 años no le enseñaban al aloe a sobrevivir, le daban las condiciones para desplegar todo lo que ya llevaba dentro. Esa diferencia entre lo que un ser vivo aguanta y lo que puede llegar a ser cuando tiene lo que necesita. ¿En qué parte de tu propia historia la reconoces ahora mismo? Comparte este video con esa persona que tiene un aloe en el balcón desde hace 3 años y nunca ha visto crecer más de 2 hojas. La que riega con la misma manguera que el resto del jardín y se pregunta por qué no avanza. La que tiene la planta porque sabe que es útil pero todavía no sabe cómo hacerla crecer como merece. Probablemente ya sabes quién es. Ya ves su cara. Mándale esto. Y antes de irte, deja tu respuesta en los comentarios.
¿Crees que el conocimiento ancestral sobre el suelo y las plantas sigue siendo más valioso que las técnicas modernas de jardinería? ¿O piensas que la agronomía industrial ha superado definitivamente a los métodos milenarios? No hay respuesta correcta. Hay personas muy inteligentes y muy honestas en los dos bandos. Me interesa saber en cuál estás tú. Si quieres seguir recuperando lo que el sistema dejó de enseñar porque no le convenía, este canal es tu lugar. Aquí no seguimos tendencias, aquí excavamos.